Bueno, Vicente, enumero solo algunas cosas. Yo he Claro. sido legislador desde 1997 en varias ocasiones a nivel local, a nivel federal, y jamás había sido parte, jamás había sido testigo, jamás había sido actor de reformas tan sensibles socialmente y en la lucha contra el poder. Fíjate que te voy a contar esta anécdota. Cuando fui legislador federal de 2000 a 2003, promoví en la Cámara de Diputados una reforma para hacer graves los delitos de corrupción, porque Diego Fernández de Ceballos y Fernando Gómez Montt, en el año de 1993 y con el aval de Salinas, convirtieron esos delitos de corrupción y de cuello blanco, que eran delitos graves, en delitos no graves. Entonces, cuando yo llegué, promoví esta reforma, se aprobó en la Cámara de Diputados, logré que se aprobara en la Cámara de Diputados, casi 10 años después, por ahí del 2002. Llega al Senado y ahí la detiene Diego Fernández de Ceballos. No se logró aprobar. Y ahora que llega Morena finalmente al gobierno, se aprueba la reforma para que los delitos de corrupción sean delitos graves. A mí me da mucho gusto. O sea, muchas de las cosas por las que luchó el pueblo de México se están aprobando ahora con la mayoría de Morena. Imagínate los trabajadores que han sufrido el charrismo sindical, que los gobiernos les pusieron títeres sindicales como dirigentes, que los puso el gobierno, no los trabajadores. Ahora tienen el derecho a voto directo para elegir a sus dirigentes sindicales. Esas estructuras se van a mover. Yo estoy muy contento, estoy muy satisfecho con las reformas que se han llevado a cabo, no porque forme parte de Morena solamente, sino porque pues tengo otras experiencias pasadas y esta es la experiencia reformadora que más he visto. Frente a estas realidades, yo no veo disyuntiva alguna. ¿Cuáles son las razones para votar por el PRD, PRI-PAN? ¿Te das cuenta de la pobreza intelectual de nuestros intelectuales abajofirmantes? No dan una sola razón programática para votar por PRI, PAN y PRD. No nos dicen, miren, es que estas propuestas son muy buenas, es que estas reformas que van a hacer. No, lo que nos dicen es que es para obstaculizar al presidente. Para eso quieren el voto por PRI, PAN y PRD. No, nosotros queremos el voto para reformar, para transformar, para eso, para cosas positivas, no negativas, para cosas constructivas, no destructivas. No hay dilema alguno, no hay disyuntiva alguna. Por supuesto que Morena es mucho mejor mayoría legislativa. Puse eso en redes y salió este señor José Antonio Crespo, que es de los abajofirmantes, y me pone, no, Morena no debe ser mayoría porque aprueba las iniciativas del presidente sin cambiarles una coma. Falso de toda falsedad. En el Congreso hemos aprobado más de 1,600 iniciativas de todos los partidos. De esas 1,600, 500 son de Morena y 33 son del presidente. Todas las demás son de los demás partidos políticos. Se le han aprobado cientos de iniciativas al PAN y al PRI. En esta, Morena, la mayoría de Morena ha sido incluyente. Y esas iniciativas que se han aprobado del presidente, todas, casi todas, menos dos, se han modificado. El presidente ha presentado 35 iniciativas. De esas 35, dos no se han aprobado. 33 se modificaron, algunas casi por completo, como la de la Guardia Nacional y la de revocación de mandato, y dos se aprobaron con los textos originales. O sea que de 1,622 iniciativas, solo dos se aprobaron sin modificación. El resto se han aprobado con los elementos que han traído otros. ¿Y por qué no se modificaron estas dos iniciativas? Porque eran la eléctrica y la de hidrocarburos. Y porque no queríamos que la oposición metiera ahí jiribilla, pudiera meter candados que impidieran los procesos para fortalecer la autosuficiencia energética, porque ellos trabajan para las transnacionales.
son empleados de las compañías eléctricas españolas, son empleados de las compañías petroleras extranjeras. Entonces, por eso esos dos textos se mantuvieron como están. Así es de que se ha hecho un trabajo legislativo muy bueno, muy incluyente, y por cierto, de consensos. Déjame decirte que casi el 90% de los dictámenes aprobados por el Congreso se han aprobado por consenso. 90% consenso. No lo vimos antes. Así es. Ahora sí, por el trabajo que ha hecho la mayoría de Morena. Entonces, frente a este tema, ¿cuál es el tema más importante de la elección que viene? Pues hay muchos, se van a hacer muchas elecciones de regidores, presidentes municipales, diputados locales, federales, gobernadores. La más importante es la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque ahí se hacen las reformas para transformar al país, porque ahí se desploman los grandes intereses, las redes de intereses que se construyeron. Por ejemplo, el presupuesto. El presupuesto era como una masa casi inalterable de recursos ya comprometidos por cuotas. 30,000 millones de dólares para los importadores de gasolinas, 80,000 millones de pesos para las compañías españolas eléctricas, 20,000 millones de pesos para medios de comunicación, en fin, y tal vez este último dato es mucho mayor, pero 1,000 millones de pesos para los intelectuales abajofirmantes, y así, todo comprometido, todo comprometido. Recursos del presupuesto público que iban a dar a manos de Claudio X González, quedándose con recursos del CONACYT, que deben ser para la investigación científica. Absurdo. Así era, mi querido Vicente, y se hicieron modificaciones estructurales en el presupuesto para liberar los fondos, para poderlos aplicar realmente. Es verdaderamente impresionante lo que estamos viviendo. Te voy a describir la situación. Es decir, estamos en una pandemia mundial que ha golpeado económica y socialmente al mundo entero. Y en México tenemos un gasto social mayor, porque ahora hay nuevos derechos sociales universales. Se están haciendo grandes obras, como el Tren Maya, el Tren Transísmico, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles. Y además, no se han pedido préstamos, nuevos préstamos al Fondo Monetario Internacional, no se ha recurrido al déficit interno, no se han aumentado los impuestos y con todo eso se han mantenido la inflación en niveles muy aceptables, no se ha devaluado el peso. Es impresionante, Vicente. Claro. Una oposición muy mezquina y unos intelectuales muy corrompidos, incapaces de reconocerlo. Pero el país hace obra pública de gran calado, hace programas sociales de gran amplitud y al mismo tiempo no se endeuda, no aumenta impuestos y mantiene los indicadores macroeconómicos estables. Realmente se requiere virtud política para hacerlo. Esto no sucede por pura casualidad. Por eso yo estoy con el gobierno de López Obrador. O sea, estoy convencido, más allá de que formo parte políticamente del partido, estoy convencido de lo que se está haciendo y además estoy muy convencido de las reformas transformadoras que se están aprobando. Es decir, no es solo votar por tu camiseta, no, sino por una ruta correcta para el país, una ruta justa. Senador,